Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y una de las principales herramientas que con mayor frecuencia son utilizadas por los inversionistas para tomar decisiones de inversión son las noticias. Noticias en internet, noticias en la televisión, noticias en los periódicos o diarios y las peores de todas por la credibilidad y confianza que generan. Las noticias que ocurren en los foros, las que provienen de amigos y las noticias productos del cotilleo o del chisme bursátil. La realidad es que el éxito en los mercados, la consistencia en el trading y en las inversiones, o incluso los grandes pelotazos financieros, con muy poca frecuencia son producto de noticias que todo el mundo conoce, sencillamente porque las noticias que todo el mundo conoce dejan de ser noticias. En términos generales, y dejando de lado noticias positivas o negativas sorpresivas, los datos económicos más utilizados por los inversionistas para tomar decisiones son los reportes financieros trimestrales. Analicemos un poco mejor esto. En términos generales, las compañías tanto en América como en Europa tienen un plazo de entre 2 y 6 meses para presentar sus datos económicos tanto al mercado como a los reguladores. Tenemos el ejemplo práctico de una compañía que debe presentar sus datos financieros con fecha de cierre 31 de diciembre. En este caso, las compañías tendrían hasta febrero siguiente o incluso hasta junio siguiente para presentar su reporte financiero trimestral. Observen que estaríamos presentando con 2 meses de atraso o incluso con 6 meses de retraso datos económicos que son producto de los eventos financieros ocurridos entre octubre y diciembre pasados. En este caso, la pregunta principal es, ¿estos datos económicos con este nivel de retraso sirven para algo? Sobre todo si aceptamos la premisa según la cual los mercados no descuentan el presente y tampoco descuentan el pasado. Los mercados descuentan el futuro. Es decir, que si estamos hablando de datos ocurridos hasta el 31 de diciembre y presentados entre febrero y junio siguientes, esta información financiera seguramente ya ha sido descontada por los mercados y hace muy poco rentable utilizar este tipo de información para tomar decisiones. Pero analicemos un poco mejor esto. Tomemos el ejemplo según el cual una compañía que denominaremos compañía X recibe una oferta de compra, una oferta de adquisición por parte de otra compañía que denominaremos compañía Y. En este caso, esta información, esta oferta de compra, es manejada de forma muy discreta por la junta directiva, primero de la compañía X y de la compañía Y. Hasta este punto esta información no es pública, no la conoce el mercado y tampoco la conocen los reguladores. Pero muy seguramente personas muy cercanas a estas negociaciones comenzarán a comprar acciones de la compañía X. Esta forma de proceder no es legal por tratarse de información privilegiada, pero es la forma en la que frecuentemente ocurren los hechos. Gráficamente se observará como en el caso de las acciones de la compañía X, que es la compañía que ha recibido la oferta de compra, en el caso de que estas acciones en el mercado estén con anterioridad ofreciéndonos un claro movimiento bajista, es decir, sucesivos máximos menores y sucesivos mínimos menores, en el caso de una tendencia previa bajista. Cuando ocurren este tipo de noticias, se observa en el gráfico que comienzan a aparecer compradores. Los precios empiezan a encontrar soporte, pero estos compradores aparecen sin razón aparente. Seguramente luego de encontrar soporte, los precios inician un definitivo movimiento alcista y más adelante, dentro de 2, 3, 4, 6 meses o incluso un año más adelante en el futuro, cuando esta noticia se dé a conocer al mercado y a los reguladores,
Más adelante, este nuevo movimiento alcista encontrará velocidad y también encontrará volumen. Las personas que leerán esta noticia en los periódicos, en la televisión o en el internet, la utilizarán para comprar. Y ese nuevo movimiento alcista será el empuje final que estarán esperando aquellos que compraron con esta información al principio del movimiento. Lo que quiero decir con esto es que, en términos generales, las noticias económicas, los eventos financieros, con excepción de aquellos eventos que son sorpresivos y que son muy potentes, las noticias que conocen muy pocas personas, estas noticias generalmente sí tienen efectos sobre los precios, de forma subterránea, de forma discreta, de una forma en la cual el mercado todavía no conoce esos eventos económicos, pero que más adelante, cuando se conozcan, generarán el empuje necesario para que las personas que compraron aquí, no utilizando el análisis técnico, sino utilizando la información previa, para que estas personas que compraron aquí puedan vender justo aquí, cuando entre la velocidad y cuando entre el volumen, es decir, aquellos que utilizan las noticias en los periódicos y en la televisión para tomar equivocadamente decisiones de inversión. De la misma forma, una noticia que aún no ha sido publicada en los diarios, en la televisión o en el internet, pero que sí conocen un grupo muy privilegiado de inversionistas, sin razón aparente en el caso de que la tendencia previa sea alcista, es decir, sucesivos máximos mayores y sucesivos mínimos mayores en el caso de que la tendencia previa sea alcista. Sin razón aparente empezaremos a encontrar vendedores y los precios empezarán a encontrar resistencia. Los que habían comprado, los que se estarían beneficiando de esta tendencia con anterioridad, pero que además tienen una información que el público en general, que los mercados y los reguladores aún no conocen, estas personas empezarán a vender sus acciones antes que los demás, y esto se observará en los gráficos en la forma de una resistencia. Cuando las noticias por fin sean conocidas por los mercados, por fin aparezcan en el periódico, en los diarios, en la televisión y en el internet, cuando esto ocurra, los precios encontrarán velocidad y también encontrarán volumen. Pero cuando los precios por fin encuentren vendedores con volumen y con velocidad, las personas que ya tenían la información ya habrán vendido, y por lo tanto los que se perjudicarán de estas noticias, los que actuarán emocionalmente en función de estas noticias, serán los mayores perjudicados. A mí lo que me gustaría dejar muy claro con este tutorial no es que no debamos hacer caso de las noticias, no es que no debamos estar bien informados, no es que no debamos ver las noticias financieras, ya sea en internet, en la televisión o en los diarios. Sí que debemos estar bien informados, sí que debemos leer noticias, sí que debemos ver los reportes financieros trimestrales, pero con el objetivo de analizar los fundamentales que rodean a las compañías que nos interesan, pero no con el objetivo de tomar decisiones de compra o decisiones de venta. En términos prácticos, las decisiones de compra o de venta las deberemos tomar en función de lo que nos está diciendo el gráfico, en función de lo que nos está diciendo el análisis técnico y en función en general de lo que nos esté diciendo los factores combinados de análisis fundamental, análisis gráfico y análisis técnico. Debemos estar muy bien informados, pero estas noticias no nos deben empujar a actuar emocionalmente en función de esas noticias, porque, como dijimos al principio, las noticias dejan de ser noticias cuando todo el mundo las conoce. Y lógicamente cuando las cosas o cuando estos eventos aparecen publicados en los periódicos es cuando Juan Pueblo ya las conoce, y es cuando en términos generales
estas noticias ya no nos servirán para nada. Recuerda que si deseas aprender a utilizar las noticias para tu análisis financiero, si deseas aprender a utilizar el análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis gráfico para tomar mejores decisiones de inversión, puedes realizar nuestros seminarios online. Son seminarios que puedes realizar en horario flexible, desde cualquier lugar geográfico o desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet, y que puede ser repetido cuantas veces sea necesario con el fin de facilitar el aprendizaje. Si deseas más información, visita nuestro sitio web www.experium.es. Recuerda también seguirnos en Twitter y encontrarnos como Experium Markets, y suscribirte a nuestro canal en YouTube llamado también Experium Markets. Seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa. Muy bien, me despido. Soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.